Bueno, yo juego softball y este equipo juega béisbol y todos son grandes ligas. Así que estoy en desventaja, ¿no? Mira, yo creo que para mí 10 minutos es una eternidad, porque yo soy de lo que creo que aún tomando 1 hora o 2 horas para hacer una exposición sobre el legado y los aportes de Chávez, no nos va a bastar, porque los aportes son para siempre. Y después, en el tiempo, nos va a tocar ver cómo vamos siempre ubicándolo en el momento, no dejándolo como un cartabón, que es una vieja costumbre de nosotros, los marxistas, con nuestros grandes pensadores. Es decir, no ubicamos algo que dijo Marx o Lenin hace mucho tiempo atrás, no importando la realidad, la nueva realidad que se vive 100 o 120 años después. Pero Chávez era para eso, para tener de aquí a 120 años la virtud de recordarnos de él cómo era, el irreverente y lo crítico, para no caer en esa parte. Entonces, para mí Chávez va a ser ahora, de aquí adelante, como lo de Bolívar, haciendo la analogía con una moneda. Ahora va a estar la cara de Bolívar y la parte del reverso no va a ser el escudo, va a ser Chávez. Entonces, yo creo que esta iniciativa de hoy tiene la importancia de ir señalando los legados, pero sobre todo los desafíos. Chávez era un desafío permanente. A mí me toca hablar sobre Chávez y su relación con la clase trabajadora, pero yo no puedo dejar, tengo el temor de que los compañeros que me antecedieron no lo hicieron, y puede ser que los que vienen no lo hagan, de 2 o 4 cosas que son para mí importantes, que nosotros tenemos que valorizarlo. Por lo menos yo vengo de un partido de izquierda, el Partido Socialista de los Trabajadores de la Chispa. Estuvimos en cualquier comité de solidaridad con Nicaragua, con El Salvador, en defensa que el bono fuera salario, en todo, y ahí nos conseguíamos con el resto de la izquierda, que todos nos conocíamos. Mira, y para ponernos de acuerdo, para hacer un comunicado, eso costaba, eran unos sinsabores pero terribles. Bueno, Chávez nos resolvió nosotros ese problema. Y fue capaz de juntar a todos estos grupos de izquierda, incluidos nosotros, que éramos de mucha mala fama, de sectario, con hasta en el 97 y 98 con el MAS y el Partido Comunista que venía de ser gobierno del presidente Caldera. Entonces, para mí, el manejo que tuvo Chávez con el problema de la unidad es un aporte fundamental. O sea, que en la izquierda no se juntó Chávez por un problema de mesianismo, que andaba buscando un líder, sino con un problema de que Chávez supo manejar a estos grupos de izquierda que en el tiempo entre nosotros mismos no nos poníamos de acuerdo para nada. Hay otra cosa que yo lo vivo, que son aportes que yo aprendí de Chávez. Mire, el problema es la mujer. Yo vengo del sindicalismo. Mire, es pero raro el sindicato que tenga 1, 2 o 3 mujeres en su junta directiva. Y Chávez estuvo consciente de eso, incluso nos discutió con nosotros. Y fue capaz, yo cada vez que veo hablando de una mujer por televisión, me acuerdo de Chávez. Y hizo un aporte que ni la Revolución Rusa, que ningún gobierno progresista y socialista han hecho. Y que no una vez ni lo miden. Pareciera un símbolo, pero era una interpretación de él. Ustedes han visto algunos de esos gabinetes desde Lenin para acá, Fidel, que tenía el número de mujeres en el gabinete que tenía el presidente Chávez, que le daba la importancia al presidente Chávez. Eso no es un símbolo, esa era una interpretación sobre el papel de la mujer. Y hay otro, que la izquierda, su programa, su propuesta era contra la explotación y la opresión. Pero el trato hacia los pobres, la comunicación hacia los pobres, nosotros veníamos, esa discusión que hubo años atrás, 2 años atrás creo que fue, entre Chávez y algunos miembros del Partido Comunista, que algunos articuló sobre el lumpenproletariado. No fue tampoco una discusión gratuita, no sé si ustedes la siguieron a rigor. Yo lo digo porque uno decía a los pobres y uno, con cualquier compañero, cualquier persona pobre que estaba en la calle. Entonces, a través de Chávez,
era que ahora yo a veces que veo los pobres, gente del pueblo, pues, haciendo una cola, y yo veo que se tratan de colear o tratan de agarrar el pan si hay alguna cosa en la discusión. Y yo me temo de decirlo, y de que inmediatamente me acuerdo de Chávez. Entonces, hubo una relación allí de Chávez que también nosotros tenemos que valorizarla, porque nosotros teníamos eso del Partido Comunista, ver a cualquier persona en la calle ese como pobre, no como parte, no como un incluido, no como un producto de esta sociedad. Entonces yo creo que ese son aportes. Y el otro es el ser socialista. Nosotros que nos formamos con discutiendo el manifiesto del Partido Comunista, el programa de transición, las tesis de abril, cualquier cosa. Y pudiéramos incluso estar preparados, que no estamos, porque a veces no, el problema de la transición. Pero el de ser uno socialista, es decir, el de no colearse, el de respetar a las mujeres, el de cuando uno tenga algo, compartirlo, saber. Eso en la militancia de la izquierda hasta entonces no era así. Entonces yo creo que también ese es un aporte fundamental, el del ser socialista, que Chávez nos hizo. No sé, uno estaba acostumbrado a la disciplina, pero el de que le formaran a uno de compartir sus cosas con el compañero, muchas veces. Y el que me venga a hablar de disciplina, sí, sí había. El de la disciplina socialista de la guerrilla era muy opresiva, quiero decir, sobre todo con el problema de la mujer. Entonces yo creo que esos son aportes que no pueden quedar, legados que no pueden quedar, desvalorizarse. Entonces me voy a referir a la relación de Chávez y la clase trabajadora. Creo que me presten atención, no vayan a malinterpretar. Para mí fue una relación de amor y olvido, de reconocimiento y descuido. Porque cuando hablo de olvido y descuido, me estoy refiriendo a que muchas de las cosas, de las tareas, de las obras que había que hacerse junto a la clase trabajadora, después de que Chávez genialmente la planteaba, o después de discusiones con sectores de la clase obrera la hacía, le tocaba a desarrollarla, a concretarla a muchos funcionarios que eran los que terminaban de aplicando el olvido o el descuido. Eso no quiere decir que no pudiese haber no podemos temer de decir que Chávez se equivocó. No puede ser también que hubo cierta responsabilidad en él. Entonces, era una persona de inmenso diálogo. Nosotros, los de un sindicato de Valencia, de los cuales yo somos parte, tuvimos durante el año 95 hasta mediados 98, casi semanal o quincenal, a veces pasaba un mes, depende de las actividades de Chávez, pero nos reuníamos con Chávez. Y él nos llegó a decir en un momento, mira, cuando yo llegue a la presidencia, yo de la cosa que menos sé es de la clase obrera, porque yo me formé en los batallones, estudiando el Che y estudiando el otro, sobre en medianoche, casi después de secuestrar el batallón. Y me tocó saber del movimiento campesino, de las mujeres, todo. Pero de la clase obrera, de verdad, yo sé poco. Yo quiero que ustedes me ayuden allí, que estén ahí conmigo. Entonces, nosotros estamos conscientes de ese papel. Si ustedes revisan, si hay un libro de asistencia, incluso fue un olvido muy grande del presidente, en un libro de asistencia en Miraflores van a ver que se reunía con todos los sectores y muy poco con la clase obrera, sino, para no decir nunca, fue muy poco con la clase obrera. Entonces, él tenía esa falla. Sin embargo, los aportes que le hizo a la clase obrera son inmensos. Aquí, el proceso de nacionalización, el más importante de todo, ha sido el decidor. Nosotros llamamos una nacionalización en caliente, porque fue una conquista que le hizo la clase obrera, los trabajadores sidoristas, al presidente Chávez. Es decir, Terry, recuerda que tenía una empresa italiana, pero que estaba asentada en Argentina, de origen italiano, asentada en Argentina, el capital argentino, muy ligado a los Kirchner. Y creo que había un compromiso, yo estoy seguro que había un compromiso del presidente Chávez de respetar a esa transnacional. No era solamente dueña de Ternium, era dueña de otras
de la briquetera Moreno Matesi y de otras. Y el presidente no estaba por nacionalizar a Sidor. Y producto de la actitud, que era una actitud transnacional, neoliberal, que quiso imponerle la empresa a los trabajadores, duraron casi 18 meses, casi 24 meses de vencido el contrato porque la empresa no quiso ceder a las peticiones del proyecto de la Convención Colectiva de Sidor. Y eso terminó en una represión brutal. Yo aquí, una noche estaba revisando aquí, este es el comunicado que sacamos nosotros como corriente, nosotros éramos parte de un movimiento que está allá que se llama Alianza Sindical. Y sacamos este volante unos días antes de la nacionalización. Resulta que en medio de la pelea de los trabajadores, nosotros planteábamos como corriente María Socialista, de la cual yo soy parte, y estos compañeros de Alianza, que se nacionalizara, porque la empresa es en presencia. Bueno, voy a leer nada más la parte para no crean que lo estoy sacando ahora, que es nuevo. Entonces, al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, a los militantes revolucionarios, el PSU y demás organizaciones políticas, sindicales, clasistas y populares. Después titulamos ahí la solidaridad con los trabajadores. Los trabajadores de Sidor acaban de sufrir una nueva y grave arremetida represiva a manos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado Bolívar. 13 trabajadores fueron heridos, 43 vehículos de los trabajadores estacionados en la vía donde realizaban su protesta y seguían la firma de su proyecto de contrato colectivo fueron objeto de destrozos ocasionados por la acción militar. 52 trabajadores y dirigentes sindicales permanecieron detenidos por espacio de 2 días. Fue una represión brutal, yo estaba allí. Sacaban, la policía y la Guardia Nacional revisaba a los el transporte público y el que cargara un uniforme, incluso a veces no de la empresa, una camisa azul de trabajador, será de trabajador del Sidor más rápido, los bajaban del transporte y lo detenían. Entonces eso creó un gran malestar en Sidor en esos días. Yo tuve que venir acá, creo que con Roberto Fernández que está ahí de testigo, para que sirviera de mediador. Empezamos a buscar mediador porque se iba a revertir la situación política en el Estado Bolívar. Buscamos a Roberto, buscamos a Aristóbulo, buscamos incluso a Muller Rojas, para que planteara en la dirección del partido la magnitud de esa represión, que fue bárbara. Bueno, y a partir de ahí, eso fue el 16 de marzo, y creo que fue el 9 de abril, es decir, menos de un mes después, estaba nacionalizada la empresa. Y la actitud del presidente Chávez fue de diálogo, de relacionarse con la dirección que había enfrentado, si se quiere en cierto sentido, a él, para que se pusieran al frente de esa empresa. Lamentablemente, después lo que tuvieron al frente de la empresa, nosotros que habíamos peleado por el control obrero, hicieron una gestión pero desastrosa. Ayer creo que salí en la prensa, Sidor se recupera, bueno, Sidor se está recuperando a los niveles de un año atrás, y que ahora hay la actitud de recuperarla, pero durante la gestión de Oliveira fue terrible, fue muy terrible, y eso fue producto después de la nacionalización. Y está también en Guayana, para mí, el documento fundamental que ha hecho los trabajadores, este proceso, lo hicieron los trabajadores, en el primer momento estuvo Chávez, después estuvo dirigentes fundamentales, Jordane, Nicolás, Ali Rodríguez, junto a las comisiones que se nombraron, después de un taller dado en mayo del 2009, que se llamó Hacia la transición socialista de las empresas básicas de Guayana. Eso fue un hecho descomunal también para el proceso, para mí de mucha importancia. Bueno, al principio era nombrar algunos, yo creo que ese fue el proyecto original, nombrar a algunos presidentes de empresas que vinieran del movimiento obrero, pero ahí dentro del taller, el taller fue conformado de esta manera, mira. Sector aluminio 60, Alcasa 60, Rapsilún 50, Carbonorca 50, Cabelún 5, Sidor 100, Ferrominera 60, las briqueteras 30, y habían 21 presidentes y gerentes de las empresas. Entonces, ese taller hay una revuelta allí de los briqueteros, que ese día
que no, creo que no estaba originalmente en el plan del gobierno y de Chávez, tuvieron que nacionalizar también las briqueteras, es decir, dio un paso nuevamente agigantado contra Ternio, contra la transnacional y contra todo. Entonces, yo soy cuando dije que 10 minutos eran una eternidad, creo que 2 minutos. Bueno, entonces fue ese aporte, se lo dio el presidente Chávez. Eso queda para seguir impulsándolo. Lamentablemente tendría que hablarle del sector petrolero, el papel de los trabajadores durante el paro, que yo creo que equivocadamente el presidente y los dirigentes se conformaron, después de derrotar el golpe, el sabotaje petrolero, de que pusieran 2 directivos solamente en PDVSA, cuando era otra la situación, es decir, el control obrero de la participación de los trabajadores no podía estar. Eso era lo que se hacía incluso en la Cuarta República, nombraban unos directores laborales, había un puesto de representante de los trabajadores que no cambiaba nada del modelo ni de la actitud, de la relación de la gerencia con los trabajadores. Y también se dio en el sector eléctrico, nombraron a Nava, nombraron a Joaquín Osorio, y eso no cambió, es decir, otra manera. Entonces yo creo que ante esa situación, aporte, bueno, nadie en ningún otro país, ningún presidente, ningún gobierno ha tenido la actitud del que tuvo Chávez para pelear contra la tercerización. La tercerización es producto del cambio que hubo en el capitalismo, que necesitaba esa mano de obra esclava. Los tercerizados son mano de obra esclava en el estricto sentido. Y ninguno de los gobiernos progresistas y de izquierda que hay en el mundo, ningún presidente tuvo, el que más tuvo, más campaña hizo para pelear contra el problema de la tercerización, ha sido el presidente. Pero bueno, el señor pasó de que esa gestión que yo le dije que no la hizo bien, hasta logró meter en la lista que eran 9.000, es decir, la empresa era 14.000 trabajadores, de los cuales 9.000 eran tercerizados cuando se nacionalizó. Bueno, y en ese proceso ha venido haciendo por parte. Y esta gerencia tuvo la capacidad hasta de meter personas que no eran tercerizados en la lista de los que hoy están absorbidos como tercerizados. Esa es también una costura pendiente que tenemos nosotros con la revolución. Bueno, discapacitados, prestaciones sociales de vuelta, nueva ley del trabajo, que ahorita, todos los días, es decir, así como hay el problema del sabotaje, de la escasez, del aumento de los precios, hay una guerra terrible contra una de las obras fundamentales de Chávez, que yo llamo a todos los que están acá y a la clase obrera a que estemos pendientes, que es con la nueva ley orgánica del trabajo. Ese foro que se realizaron ayer, anteayer, en que lo reseñó los medios ayer, en la cadena Capriles, no es gratis, es permanente. Incluso los tipos tienen el descaro de decir a un sector de empresarios, que lo plantea así, desconocer la ley, pero hay otros empresarios que dicen, no podemos violar la ley, hay que acostumbrarse con la ley, pero cuando lo plantean a espalda, dice, bueno, hacemos que lo cumplimos, pero no lo cumplimos. Entonces, hay una tremenda ofensiva contra una de las tantas obras que le aportó Chávez al movimiento de los trabajadores y al proceso revolucionario. La permanencia del aumento de salarios, que para mí es una de las cuando hablan de misiones sociales, nosotros tenemos que poner el salario, es decir, el reconocimiento, así sea el salario mínimo, y no sea todo lo que nosotros aspiramos, porque era una de las partes, ese crecimiento de 5, de 4% anual que tenía la economía, tenía que ver mucho con el poder adquisitivo que tiene la clase obrera, que lamentablemente ahora la devaluación sufrió un golpe. Y el de las pensiones, el reconocimiento a centenares, ya más de 1 millón nuevo de hombres y mujeres que nunca pudieron porque no cotizaron completo, porque incluso algunos que cotizaron porque las empresas fueron quebradas y no están registradas en el Seguro Social por miles de problemas. Bueno, el presidente Chávez tuvo la capacidad de ponerle y darle el valor social de que hoy estén cobrando esa pensión. Entonces yo creo que el mejor legado, el mejor desafío, yo creo que es que hacer
de este nuevo periodo que se abre con Maduro. Maduro es dirigente sindical, que inició, por cierto, con nosotros en la formación sindical. Ojalá que lo entienda, lo que en alguna manera, por la manera de donde viene, no tuvo la comprensión de saber del papel de los trabajadores en un proceso revolucionario, de hacerlo. Entonces, para mí el mejor legado a Chávez es hacer que los trabajadores y las trabajadoras sean parte principal de la nueva Venezuela productiva que se merece, porque si no hay una nueva Venezuela productiva que produzca, que no tenga que importar, vamos a tener siempre permanentemente devaluaciones y crisis económica. La única manera de que Venezuela de verdad dé salto al socialismo es si creamos un nuevo modelo productivo, y ahí no pueden estar excluidos los trabajadores. Muchas gracias.